Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí una nueva edición de nuestro programa Azul Araña. Hoy vamos a tratar, como está anunciado, Marcel Proust y el tiempo detenido, un aspecto central, el del tiempo, en su obra, que yo lo he caracterizado en un punto fijo, en razón de que hay allí una experiencia de tipo trascendente en cuanto al valor de la existencia que en la recuperación del tiempo perdido los hechos del pasado cobran nueva vitalidad, reviven o perviven en la memoria del autor. Bien, Marcel Proust nació y murió en París en 1871 y 1922 respectivamente. Algunas obras: Los placeres y los días, de 1896, En busca del tiempo perdido, cuyos 7 tomos se publican entre 1913 y 1927, Jean Saint-Huil, publicada en 1952. Proust, entre 1910 y 1919, recluido en una habitación rodeada en sus paredes, revestida sus paredes de corcho y su techo también, con un olor a humo que beneficia el asma que sufre, en el piso familiar de el Boulevard Haussmann, en París, escribe En busca del tiempo perdido como un verdadero ermitaño, con algunas salidas nocturnas que luego cuenta o narra a su criada Celeste Albert, y que van a dar motivo a al desarrollo argumental y descriptivo de la obra, porque su obra no va a tratar de otra cosa que de el recuerdo de las experiencias vividas en ese mundo de la sociedad parisina de su época. Bien, la obra de Proust es monumental y yo la considero un acto heroico, en tanto y en cuanto se constituye en un acto de bondad superior para con la existencia, escribir semejante obra, dedicar la vida, los últimos años de la vida, para escribir semejante obra. Es un regalo a la humanidad que para mí tiene un carácter heroico. Bien, los 7 tomos nos muestran reminiscencias líricas, una profunda y minuciosa introspección psicológica de detallado carácter descriptivo, un estudio de la sociedad francesa o del carácter de la sociedad francesa en ese mismo sentido, y al mismo tiempo es una obra histórica de un tiempo que ya pasó, la Belle Époque. Bien, las influencias son diversas. Sin duda, las 17 novelas de la comedia humana de Balzac están presentes en su obra. Las cartas del duque de Saint-Simon también. Baudelaire en sus correspondencias, es decir, en uno de sus poemas así se denomina, correspondencias, donde se establecen analogías entre los perfumes de la mujer y los espacios o las situaciones vividas, que van a tener mucho que ver con la experiencia de Marcel. Berzón, cuando habla del tiempo psicológico y de la memoria involuntaria, de la que está hecha buena parte de su memoria, sobre todo la de el clímax, al que vamos a dedicarnos luego. John Ruskin, ese autor que él ha traducido y ha leído mucho en su juventud, con sus largas oraciones pobladas de brillantes imágenes. Freud, que es el psicoanalista de la época, donde en Marcel puede verse claramente ese complejo de Edipo en el que se vinculan
los amores a la madre con los amores a las mujeres en la vida adulta, estableciendo una transferencia fallida, como suele denominarse ese tipo de relación. Bien, y en esos 7 grandes tomos, en esos 7 grandes novelas, hay 7 grandes fiestas, que de alguna manera son ejes, núcleos, columnas vertebral de lo que va a ser la crítica o la caracterización de la sociedad francesa de la época, de la que trata mucho el libro. Una sociedad que está vista con los ojos de Marcel, protagonista también de esas fiestas, interpretando la naturaleza de los otros a través de un estudio de su propia naturaleza y preocupándose por la dificultad de entenderse entre las personas, porque hay como un halo de subjetividad que los encierra en sus propios mundos, desentendiéndose de los otros. Y muchas otras cuestiones que sería imposible enumerar o caracterizar por el volumen y la envergadura de esta obra monumental. Bien, en esas grandes fiestas se van a dar cita la alta burguesía y la nobleza, sobre todo la nobleza prenapoleónica, de mayor prestigio, que está representada en el Faubourg Saint-Germain, esa localidad de París, donde la figura de la familia, la figura, digamos, social de la figura de la familia de los Guermantes, es esencial o es de lo más representativa. Bien, en esas fiestas y en ese juego social se ponen de manifiesto el esnobismo, las apariencias, la crueldad, la arrogancia, el deseo de figuración, y la posición social se produce entre una interacción que coloca a la gente entre lo que cree ser y lo que los otros creen que son. Por lo tanto, hay allí un juego un tanto ambiguo y velado respecto de lo que en verdad cada quien es. Porque cada quien es entre esto que acabo de decir, ¿no? Entre lo que cree ser y lo que los otros creen que son, indudablemente a través de el modo en que se presenta a los demás y el modo en que los demás observan a los otros. Bien, un episodio ilustrativo del carácter de los Guermantes, por ejemplo, es cuando el duque y la duquesa, próximos a ir a una fiesta, se encuentran a la salida con Swann y les comunica que, apesadumbrado, que le quedan 4 meses de vida. Lejos de preocuparse o conmoverse, aparentemente el duque y la duquesa, le dicen que están apurados porque deben ir a una fiesta. Cuando ingresan al carruaje, el duque descubre que la duquesa tiene vestido rojo y zapatos negros, que no cuadran, no combinan. Entonces le pide que vaya a cambiarse. Entonces ahí se produce un contraste paradojal, ¿no? Respecto del apuro que tenían al principio, cuando el amigo les está hablando de algo tan importante como es el fin de sus días, y la banalidad ahora de utilizar todo el tiempo que sea necesario para vestirse a la moda o para vestirse combinadamente. Bien, así son los Guermantes, así es este mundo snob de la vida social que Marcel trata, diciendo que son tan superficiales, que solo valoran a los otros en función de su éxito. Hay algo ambiguo en la relación de Marcel con estas personas. Por un lado, cierto desprecio, por otro lado, cierta incomodidad, pero cuando las recuerda, se revalorizan en él de un modo positivo, que están articuladas como una valoración artística respecto de la experiencia vital que dejaba mucho que desear. Bien, el primero de los tomos, hagamos una recorrida rápida, llamado Por el camino de Swann,
presenta a Marcel niño. Marcel se presenta de niño, es un narrador en primera persona, en Combray, una localidad a la que el propio Proust iba, que es Saint-Hilaire, donde visitaban a sus parientes, a sus abuelos, y allí se dan cita la madre, el padre, los abuelos, las tías, y se habla de un camino, por eso se llama así, que va a lo de Swann, o por donde Swann viene, que es uno de los amigos de la casa, y un camino que va hacia lo de los Guermantes, que son caminos opuestos, porque uno es el camino de vínculo con el burgués y el otro es el camino de vínculo con la nobleza. Swann es un hombre que en la edad madura tiene amores con Odette, que es podríamos decir, una cocotte, y con ella tiene una hija, se casa, que es Gilberte, de la cual Marcel se va a enamorar después. En este mismo tomo se produce la escena más famosa, tal vez, del libro, que es la escena de la Madeleine, como después vamos a tratar. Y aquí también se produce la primera gran fiesta, ¿no?, vertebradora de la obra, en la casa de la marquesa de Hubert. Luego tenemos el tomo 2, que es A la sombra de las muchachas en flor, donde Marcel, enamorado de Gilberte, se ve con ella en los Campos Elíseos y no obtiene correspondencia de ella. Y al mismo tiempo también despiertan ambiciones literarias en Marcel, que lo vinculan a la pasión que siente por uno de los escritores que ha venido leyendo en el libro anterior, que es Bergot, que es un escritor imaginario, que algunos piensan se trata de Anatole France, o hace referencia, mejor dicho, a Anatole France, y que va a conocer en la casa de Odette. El valor para él de Bergot radica más que en el significado de las palabras, en lo que las palabras sugieren, en la musicalidad de las mismas, en el ritmo. Mucho de esto tiene que ver con el propio Proust. Y es en este libro donde se cuenta la visita a la playa de Balbec, en Normandía, con su abuela, donde va a conocer a la marquesa de Villeparisis, que es de la familia Guermantes, a su sobrino nieto, que es Robert de Saint-Loup, que va a ser su amigo, este joven socialista que se distingue respecto de los demás porque trata a todos por igual, a pesar de ser de la más alta nobleza. El barón Charlus, que es el hermano del duque de Guermantes, la figura que es más representativa del esnobismo de esta clase nobiliaria a la que pertenecen los Guermantes. Elstir, que es otro artista imaginario, es el pintor impresionista. La obra de Marcel Proust tiene mucho de impresionista, tiene mucho de esa tonalidad nubosa del claro de luna, tal vez de Debussy. Y aquí está representando tal vez las ideas de Renoir y de Monet, donde, por ejemplo, Elstir va a decir que los raros momentos en que vemos la naturaleza, tal como es, son poéticos. Es decir, los raros momentos que vemos la naturaleza tal como es poéticamente. Y esto le da una dimensión lírica a la experiencia sensible respecto de la realidad en la que se introduce Marcel, de manera poética, de manera artística. Bien, también va a conocer a Albertine, que es una de las muchachas del grupo de ciclistas de la playa. Bueno, el tomo tercero es el mundo de Guermantes. Marcel, viviendo en un piso con la familia en el edificio donde viven los Guermantes, se enamora idealmente de la duquesa y allí se produce la segunda gran fiesta en un té en la residencia de la marquesa Villeparisis, donde se van a dar cita al barón Charlus, y donde se va a hablar por primera vez del caso Dreyfus, este oficial que en 1894 es acusado de entregar documentos a Alemania y por lo tanto se lo considera un traidor.
Esto despliega una división muy profunda en la sociedad francesa, que tiene un carácter antisemita porque Dreyfus es judío, y nacionalista, porque se trata de un traidor a la patria. Bien, también se da una relación con Albertine en París, una relación fría con Marcel, pero que va creciendo. Y luego la tercera gran fiesta en la casa de la duquesa de Guermantes. En el tomo 4 tenemos el título Sodoma y Gomorra. Allí se va a desplegar el tema de la sexualidad, tanto masculina como femenina. Marcel descubre la homosexualidad del varón Charlus. Y en la cuarta gran fiesta, en la velada de la princesa de Guermantes, se vuelve sobre el tema, por ejemplo, de Dreyfus, que va a tener entretenida a la sociedad francesa y dividida durante 12 años. La relación con Albertina crece, pero al mismo tiempo se llena de celos por parte de Marcel, que la sospecha lesbiana. Charlus se enamora de Morel, que es un joven violinista. Y en la quinta gran fiesta, que es la velada de los miércoles en la casa de Madame Verdurin, que es una burguesa, amante de Wagner, Charlus concurre con su enamorado, que es Morel. En el tomo 5 tenemos La prisionera, que cuenta los amores los penosos amores de Marcel con Albertine, porque Marcel sufre los celos, sigue estas sospechas sobre la homosexualidad de Albertine. Viven en el piso familiar, mientras los padres están ausentes. Los críticos han visto en esta relación, teniendo en cuenta que Proust era homosexual, su relación con el chofer, Alfred Agostinelli, que vendría a ser representado por Albertine y por ese tipo de relación, donde los sentimientos acerca del amor se potencian en las relaciones homosexuales respecto de lo que significarían las penas, los dolores y las pasiones en las relaciones heterosexuales. Bien, la sexta gran fiesta vuelve a ser en la casa de Madame Verdurin. Siguen los celos de Marcel. Albertine lo termina abandonando. Charlus humilla a Madame Verdurin por ser una mujer no de la alta sociedad. Esta se venga convenciendo a Morel que lo abandone por el peligro que entraña esa relación. A partir de allí, Charlus va a entrar en una rápida decadencia, y se interpreta en la fiesta música de Ventouil, el tercero de los artistas imaginarios que componen toda la estética de Proust y de Marcel respecto del arte. El escritor Bergot, el pintor impresionista Stier y el compositor Ventouil van a conformar una idea artística que va a ser preeminente en el transcurso de la obra, y que van a llevar a Marcel a encontrar el sentido de cómo debe ser su propia obra, su propia novela, que es la que estamos leyendo. En esa interpretación que hace Ventouil de su obra, Marcel recupera o potencia su fe en el arte. Luego, en el tomo 6 estamos con La fugitiva, así se llama ese tomo. Marcel intenta el regreso de Albertine, pero Albertine sufre un accidente ecuestre y muere. Ahora las penas de amor no van a ser por los celos, sino por el dolor que le causa ir olvidando ese amor. Como quien dice, preferible sufrir un amor que sufrir la ausencia del amor por la ausencia de sentimiento alguno. Hace una visita con su madre a Venecia.
se casa con Gilbert y se enamora de Morel, con lo cual ahí se confirma su condición bisexual. Y luego viene el tomo 7, un tomo excepcional, de lo más recomendable, que es el del tiempo recobrado, donde se cierra la historia. No es un libro de memorias en busca del tiempo perdido, porque los personajes y las situaciones que componen los 7 tomos tienen una presencia constante, una presencia viva y un enlace que hablan de una trama estética y no simplemente del registro de memorias que se van acumulando como en un inventario. Y esto lo confirma los distintos tomos, los distintos pasajes de los tomos que hemos hablado, y en particular el tiempo recobrado, donde ata todos los cabos. Y Marcel visita a Gilbert en su casa de campo, que es la antigua casa de su padre Swann, en Tonsonville, cerca de Combray. Allí Robert está bastante ausente en su relación matrimonial. Se entera finalmente que el camino de Swann se une con el camino de Guermantes, y esto es muy simbólico porque la alta burguesía va a establecer un vínculo con la nobleza. Pongamos el ascenso social caprichoso en que la sobrina de Jupien, como ejemplo, por ejemplo, el sastre, va por los favores de Charlus a casarse con un marqués y entrar en la nobleza, o Madame Verdurin, que era una rica o adinerada burguesa, cuando el duque queda viudo, se casa con el duque y se convierte en la princesa de Guermantes. El propio Marcel, que no es un noble, es un burgués, accede a los vínculos con la familia de Guermantes, es decir, con la nobleza más rancia del Paris Saint-Germain, en el que vive, y ahí se produce la séptima fiesta, que es una fiesta muy importante porque es donde se encadena, o donde se revela para Marcel el sentido de su obra. Eso es en la casa de la princesa, como dije, de Guermantes, que ahora es Madame Verdurin. Marcel ve a todos envejecidos, decadentes, el paso del tiempo. Charlus ha sido descrito en una homosexualidad desesperada, asistiendo a un prostíbulo de hombres, haciéndose azotar. En fin, Saint-Loup muere en el frente, en la Primera Guerra Mundial, que está transcurriendo, como buena parte de la nobleza, de los jóvenes de la nobleza francesa. Y finalmente, como dije, Marcel descubre de lo que va a tratar su libro, ¿no? Que es el que estamos leyendo. El paso del tiempo, la conquista del tiempo, y la memoria como agente principal de su arte. Todo se desencadena en o a partir del episodio de la Madeleine, que ya ha aparecido en el primer tomo. Veamos un poquito acerca de él. Hacía ya muchos años que no existía para mí de Combray más que el escenario y el drama del momento de acostarme, cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos cortos y abultados que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una valva de concha de peregrino. Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero al mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi paladar, me estremecí. Fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que le causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria. Todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa. Pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte?
Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, pero la excedía en mucho y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprenderlo? Bebo un segundo trago, que no me dice más que el primero, luego un tercero, que ya me dice un poco menos. Ya es hora de pararse, parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve, claro, que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. El brebaje la despertó, pero no sabe cuál es, y lo único que puede hacer es repetir indefinidamente, pero cada vez con menos intensidad, ese testimonio que no sé interpretar y que quiero volver a pedirle dentro de un instante y encontrar intacto a mi disposición para llegar a una aclaración decisiva. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma. Ella es la que tiene que dar con la verdad. ¿Pero cómo? Grave incertidumbre esta, cuando el alma se siente superada por sí misma, cuando ella, la que busca, es justamente el país oscuro por donde ha de buscar, sin que le sirva para nada su brebaje. Buscar. No solo buscar, crear. Se encuentra ante una cosa que todavía no existe y a la que ella sola puede dar realidad y entrar en el campo de su visión. Y otra vez me pregunto, ¿cuál puede ser ese desconocido estado que no trae consigo ninguna prueba lógica, sino la evidencia de su felicidad y de su realidad junto a la que se desvanecen todas las restantes realidades? Intento hacerle aparecer de nuevo. Vuelvo con el pensamiento al instante en que tomé la primera cucharada de té y me encuentro con el mismo estado, sin ninguna claridad nueva. Pido a mi alma un esfuerzo más, que me traiga otra vez la sensación fugitiva. Y así va describiendo la necesidad de recuperar esa sensación. Y dice más adelante, indudablemente lo que así palpita dentro de mí será la imagen y el recuerdo visual que, enlazado al sabor aquel, intenta seguirle hasta llegar a mí, pero lucha muy lejos y muy confusamente. Apenas si distingo el reflejo neutro en que se confunde el inaprensible torbellino de los colores que se agitan, pero no puedo discernir la forma y pedirle, como único intérprete posible, que me traduzca el testimonio de su contemporáneo y su inseparable compañero el sabor, y que me enseñe de qué circunstancia particular y de qué época del pasado se trata. Llegará hasta la superficie de mi conciencia clara ese recuerdo, ese instante antiguo que la atracción de un instante idéntico ha ido a solicitar tan lejos, a conmover y alzar en el fondo de mi ser. No sé. Y de pronto el recuerdo surge. El sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tila, los domingos por la mañana en Combray, porque los domingos yo no salía hasta la hora de misa, cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tila que mi tía me daba, aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar el por qué ese recuerdo me daba tanta dicha, la vieja casa gris con fachada a la calle, donde estaba su cuarto, vino como una decoración de teatro, a ajustarse al pabelloncito del jardín que detrás de la fábrica principal se había construido para mis padres, y en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba hasta entonces. Y con la casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina, y en todo tiempo la plaza, a donde me mandaban antes de almorzar, y las calles, por donde iba a hacer recados, y los caminos que seguíamos cuando hacía buen tiempo. Y como ese entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y cognoscibles, así ahora todas las cosas de nuestro jardín y las del parque del señor Swan, y las ninfias del Vivón, y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas, y la iglesia y Combray y entero, y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, se va tomando forma y consistencia saliendo de mi taza de té. Bien, este momento, digamos, se corresponde con 3 episodios que van a manifestarse al final, cuando él tropieza con un escalón, cuando va a la fiesta
de Guermantes a la última de las fiestas, y eso le trae, del mismo modo que le trajo a la Madelena el té en la casa de su tía en Combray, el recuerdo del tropiezo en el baptisterio de San Marcos en Venecia. Y luego el golpe de una cuchara contra un plato que hace un sirviente en la fiesta le trae el recuerdo del vagón de ferrocarril donde él está próximamente regresando a París hace un tiempo atrás. Y luego la servilleta almidonada que utiliza en la fiesta le va a traer el recuerdo involuntario de la toalla en el rostro en el hotel de Balbec. Todos estos momentos son el clímax de la novela. ¿Por qué? Porque son el recuerdo involuntario de un interior profundo en correspondencia con las sensaciones que revelan la posibilidad de hacer algo con ese tiempo que de perdido, de enemigo que pasa porque envejece, se va a convertir en la salvación, porque va a permitir que recobre su memoria, todo lo que ha vivido, para plasmarlo en el arte, revelándole así el nacimiento de su obra, que es la que estamos leyendo, y liberarlo del poder destructor que tiene el tiempo, que todo lo consume. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Disculpen las limitaciones que dejan afuera tantos aspectos importantes de la obra de tamaño autor. Los invito a difundir el programa, a hacer comentarios, a suscribirse si no lo han hecho, y que nos volvamos a ver la semana próxima con otro autor y otra obra de nuestra literatura universal.